Bien, amigos, ya tal y como habíamos prometido antes de irnos a la pausa, íbamos a hacer un conversatorio con el economista Alejandro Arredondo, quien está con nosotros en el día de hoy, y con quien vamos a hablar sobre un tema importantísimo que tiene en vilo a muchos productores, que sobre el DRCASTA, que aunque en principio lo que destapó el temor fue el arroz. Todo el mundo se enfocó en que el arroz le iban a quitar todo lo que tiene que ser la carga impositiva para la importación. Al dejarlo la importación libre, eso iba a provocar una crisis de marca mayor entre los productores dominicanos. Pero ahora se ha agregado que no solo el arroz, ahí está el ajo, cebolla, hay otros rubros agrícolas que también van a quedar libres de impuestos a partir del 2025. Sí, bueno, buenas, saludos, gracias por la invitación, José Antonio Torres, por esta invitación a tu programa, Coloquio Cultural, y a debatir estos temas que son de mucho interés para la República Dominicana. Bueno, el DRCAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Estados Unidos y Centroamérica, DRCAFTA por sus siglas en inglés, fue un tratado un acuerdo al cual República Dominicana se adhirió en el año 2003 y fue firmado en el 2004, entró en vigencia en el 2007. Y ahí se establecía para los productos agropecuarios una desgravación arancelaria gradual, no lineal. ¿A qué me refiero a eso? Que a cada producto tenía una desgravación arancelaria, se le iba a ir reduciendo los aranceles a las importaciones de productos agropecuarios de manera diferente. El caso del arroz, la cebolla, la habichuela, la carne de pollo, la carne de cerdo, que son productos sensibles para la agricultura dominicana, porque de ahí dependen muchas familias dominicanas, muchos productores dominicanos, y que entraron en lo que se llamó la rectificación técnica cuando entró en vigencia los acuerdos de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio, que fue creada en 1994 y entró el año 1995, el 1 de enero del 95. Nosotros en ese momento, cuando entró en vigencia los acuerdos de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio, nosotros no habíamos participado, o habíamos tenido una participación muy leve, o sea, como observador más o menos. Observador, porque República Dominicana estaba desconectada de lo que era el comercio internacional. Entonces, cuando cada país, los 90 y pico de países que firmaron ese acuerdo mediante se creó la Organización Mundial de Comercio, el acuerdo de Marrakech, que fue en Marrakech, Marruecos, dijo, mira, yo voy a subsidiar tal producto, yo voy a subsidiar. Y cuando nos dimos cuenta de que estos productos, cebolla, ají, carne de cerdo, carne de pollo, quedaron desgravados, tuvimos que salir huyendo para la Ginebra, que es donde está la sede central de la Organización Mundial del Comercio. Eso sucedió mediante un acuerdo que muy pocas veces nosotros tenemos éxito. Se logró una rectificación técnica para que esos productos, la leche también estuvo... la leche líquida y en polvo. Y en polvo, correcto. Entonces, la historia, vamos a decir que no que se repite, sino que en el año 2003, República Dominicana entra ya a un acuerdo que ya lo había negociado Centroamérica con los Estados Unidos. Sí, nosotros fuimos el último país. El último país, y no nos vamos a remontar un poco más para atrás porque hay toda una historia, porque nosotros nos adherimos a ese acuerdo, porque República Dominicana, cuando llegó el momento para nosotros entrar, Estados Unidos dijo, bueno,
ustedes fueron convocados a una reunión que fue realizada en El Salvador, nosotros no asistimos y Estados Unidos entendió que nosotros no queríamos participar. No teníamos interés. No teníamos interés. Y digo, bueno, si tienen interés, vamos a negociar con Centroamérica. Entonces, ¿en qué año fue eso, la reunión del Salvador? La reunión del Salvador fue en el año 2001. Que ahí comenzó ya la primera ronda, sí, correcto, de negociación con Centroamérica. Con Centroamérica. Mientras ellos negociaban, nosotros estábamos dormidos. Sí, en Belén con los pastores. Entonces, llega el 2002, el 2003, bueno, tenemos que negociar con Estados Unidos y nosotros desempolvamos un acuerdo de comercio e inversión que habíamos firmado en 1985 con los Estados Unidos para ver si nosotros, en República Dominicana, llegaba a un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no, pero únanse a este tratado que nosotros tenemos, que en principio era CAFTA, C-A-F-T-A, o sea, Centroamérica Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. El DERCAFTA, DR, Dominican Republic, se le agrega luego que nosotros lo firmamos. Entonces, fue muy poco lo que se hizo. Fueron 3 rondas, una aquí, una en Puerto Rico y otra en Washington. Y en el caso de la agricultura, nosotros pusimos esos acuerdos que estos productos sensibles de la agricultura, la agropecuaria dominicana, fueran desgravados. Se entendía que una vez entrada en vigencia el acuerdo de libre comercio, para nosotros en el año 2007, el acuerdo entró en vigencia en el 2006 para El Salvador, que fue el primer país, y en el 2007, entonces entró en vigencia para nosotros porque hubo que ratificarlo aquí en el país por el Congreso. Y creo que fue como en diciembre del 2004. Agosto del 2004 se firmó. Sí, lo firmó Hipólito. Correcto. Entonces, pero hubieron varias rondas, varias mini rondas para arreglar algunos asuntos de orden institucionales. Entonces, eso se sometió al Congreso, vino el gobierno del PLD, se sometió al Congreso y fue aprobado y ratificado más bien por el Congreso. Esos productos fueron desgravados gradualmente, de manera no lineal. O sea, hubo productos que fueron grabados de a 5 años, de a 4, de a 3. En el caso del arroz, que es el producto más sensible, de donde depende alrededor de unos 32,000 productores, fue el caso más grave porque se le dio 20 años para que llevar medidas complementarias para todos los productos, pero en específico para el arroz. Esa medida complementaria era para elevar la productividad del arroz. Hay que decir que la productividad del arroz ha aumentado. Nosotros... Sí, pero lo importante ahí, Alejandro, ahí, no es la productividad. No. Es que el costo de producción nos permita competir con los precios internacionales. Sí, pero ahí voy entonces, Y es que Estados Unidos destina alrededor de unos 295,000 millones de dólares de subsidios a sus productores. Entonces, es imposible competir con un arroz que es subsidiado, que Estados Unidos lo puso en su lista de subsidios en la Organización Mundial del Comercio. Es imposible nosotros competir con un arroz subsidiado con esos subsidios que otorga los Estados Unidos. Bien, pero ok. Ahora, ¿qué es lo que mucha gente no entiende? Si el tratado le permite al gobierno de Estados Unidos subsidiar un producto tan sensible como el arroz, República Dominicana está impedido de hacerlo. Sí, porque nosotros cuando se firmó la ronda de la OMC, la ronda de Uruguay, el acuerdo de Marrakech,
mediante el cual se creó la Organización Mundial de Comercio, nosotros no consolidamos esos subsidios en la lista de subsidios. O sea, hay un acuerdo de subsidio en la Organización Mundial de Comercio donde se prohíbe a los países establecer subsidios a determinados productos. Estados Unidos lo puede hacer porque lo puso en su lista. Ok. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta. O sea, que el subsidio de ellos no implica que ellos pueden caer en una competencia desleal con los otros países. No, porque ellos consolidados. O sea, un país puede someter a los Estados Unidos porque está subsidiando a sus productores, porque ellos lo consolidaron. Yo no, nosotros pusimos estos subsidios para nuestro producto. Y esos subsidios que otorga Estados Unidos a sus productores agropecuarios, hay la ley, la Farm Bill número del año 2019, eso se renueva cada 2 años, cada 3 años. El asunto está en que nosotros vivimos muy lejos que se podía desgravar el arroz. O sea, los 20 años lo vimos lejos. Sí, lo vimos lejos. Entonces, no se establecieron las políticas públicas para nosotros hacer más competitivo y buscarle una forma a estos productores, porque el arroz, como sabemos, es un producto político. O sea, parte de la alimentación, parte del sustento de alrededor de unas 28 provincias del Cibao. Entonces, el asunto está en que el acuerdo, el DECAFTA, sin embargo, tiene en el capítulo 3 la comisión revisora de los acuerdos. Y esa comisión solamente se ha reunido una sola vez. Y en esa comisión revisora de productos agropecuarios se podía entonces revisar esos temas, como el caso del arroz, y no se revisó. Aquí se llevó a cabo un programa interesante para la producción de arroz, que es el PATCA. Era proyecto de transición agroalimentaria competitiva, y fue un proyecto que se estuvo ejecutando por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hubo una primera fase, hubo una segunda fase, pero eso no se incorporó al presupuesto, y bueno, se acabaron los fondos y se dejó entonces de funcionar ese proyecto. Entonces tenemos esta situación con el arroz, que solamente puede ser viable con un acuerdo político entre las autoridades de Estados Unidos y la República Dominicana de manera bilateral, porque si nos llevamos de acuerdo, si se decide abrir el acuerdo para la República Dominicana, lo tiene que abrir para los otros países. Exactamente. Entonces los otros países, bueno, en el caso de Nicaragua, en el caso de Costa Rica, de Guatemala, van a decir, mira, yo quiero revisar este o tal producto. Entonces, imagínense. O sea, ya esa comisión revisora no se vuelve a reunir antes del 2025. Está contemplada en el acuerdo, pero ya esa comisión, para estos fines de la RUN, no creo que tenga ese aval político para poder hacer los arreglos, porque el acuerdo está ahí, estaba firmado, y ya se ha remitido a la República Dominicana, hasta donde tengo conocimiento, 2 cartas por la oficina, la USTR, la oficina de comercio de los Estados Unidos, que no va a ceder, o sea, no, que se cumpla el acuerdo. Ok, y ahora bien, República Dominicana, ¿qué tiene que hacer? Bueno, o sea, porque tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, y esa salida tiene que ser política, porque dentro del acuerdo no será posible. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, conformó una comisión interinstitucional que me parece que se reunió en esta semana para plantearle buscar soluciones a esta situación. Recordemos que en el año 2016 hubo un decreto del presidente Danilo Medina para revisar, o sea, la situación de los productos agropecuarios. Estamos hablando de 2016, un decreto. Y en ese decreto se incluyeron el sector público, el sector privado, hasta congresistas. Se elaboraron estrategias
pero hasta donde tengo entendido, se le presentó a los Estados Unidos, dijo, miren, esto se queda así como está. Como le digo, un acuerdo político que se le pueda presentar al gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno de Estados Unidos va a decir, miren, el acuerdo está ahí y los países centroamericanos van a querer también que se abran para sus productos que ellos tienen interés. El asunto está en que es un acuerdo multilateral, o sea que no puede ser para una sola parte, tiene que ser para todas las partes. Pero cuando tú hablas de un acuerdo político, cuando tú hablas de bilateral, tiene que ser un acuerdo bilateral. Pero ese tema lo vamos a tocar, vamos a seguir hablando con Alejandro, amigo televidente, después que retornemos de esta pausa comercial. Bien.